Al principio les dije que una Pietri era como una gran casa con muchas puertas, porque usted puede entrar por la puerta del narrador, del novelista histórico, del ensayista, del periodista, del conferencista, del charlista por televisión, pero también no nos olvidemos que fue un hombre de enorme presencia pública en la vida política venezolana. Vamos entonces a repasar brevemente esta posición de Uslar en la política y quizás por qué. ¿Por qué Uslar era político? Activo, desde luego, no durante toda su vida, pero sí en buena parte de su vida. ¿Por qué era político? Porque muchas veces el que es político lo es por razones muy diversas. No vamos a entrar en detalles, pero vamos a concretar qué llevó a Uslar a la vida política. Pero para llegar a ese punto, me gustaría referirles algo que se ha grabado también en mi memoria de una manera que yo considero imborrable. En el año de 1962, don Arturo lanzó su candidatura a la presidencia de la República al año siguiente, en el 63. Esto que les voy a referir debe haber ocurrido en el año 62 o tal vez a comienzo del 63. Se trató de una gira por el estado Trujillo, para la cual fue invitado don Arturo. Debíamos visitar 3 poblaciones, Boconó, Trujillo y Valera. Y a mí me pidieron mis conterráneos que lo acompañara, que fuera con él, pues, con un acto de cortesía, pudiéramos decir. Y así fue. Primero fuimos a Boconó, que es el pueblo donde yo nací. Y cuando íbamos por la carretera entre Boconó y Trujillo, pasamos por un sitio desde donde se divisa una pequeña meseta muy arbolada. Es una belleza de lugar. Está en la falda de una loma que tiene colores anaranjados y verdosos y a muchos metros por encima del río Boconó. Es como un lugar de ensueño, diría yo. Y como yo lo había visto muchas veces y había pensado en que era un lugar ideal para uno construir una casita rústica, encerrarse ahí con unos libros y con una máquina de escribir, hacer lo que recomendaba Fray Luis de León, lejos del mundanal ruido, decía él en su oda, en su célebre oda. Cuando yo volví a ver la meseta, pero esta vez acompañado por este gigante de la inteligencia que era Uslar, yo esperaba que él coincidiera conmigo, desde luego, y me dijera, no, sería magnífico y tal. No, me dijo lo contrario, me dijo, mire, un escritor no debe vivir aislado. Él debe haber añadido otros comentarios brillantes, sin duda, ¿no? Pero yo no los recuerdo. Pero me basta con eso. El escritor, el intelectual, el artista, no pueden vivir sino en convivencia con la sociedad a la cual pertenece. Y eso fue lo que llevó a Uslar a la política. A la política lo llevó eso de que el intelectual, el hombre de pensamiento, no puede irse a vivir en la cima de un páramo completamente lejos de todo lo que sean preocupaciones, sino en el centro mismo de esas preocupaciones, padeciendo esas preocupaciones, sufriendo o gozando a veces lo que de bueno o malo tenga la patria, porque de otra manera, ¿cómo puede opinar, cómo puede sentir, cómo puede vivir, cómo puede reaccionar alguien que se aparta de la realidad? Eso hizo que desde muy joven Uslar Pietri fuera un hombre interesado en la política. Pero en la política, entiéndase bien, ejercer el poder para mejorar los destinos de Venezuela. Y eso fue lo que él hizo todo el tiempo. Es decir, podría hacerse no uno, sino docenas de programas para analizar el pensamiento político de Uslar. Es un hombre que empezó muy joven, en el año de 1938, gobernaba el general Eleazar López Contreras, un presidente que hay que recordar porque hizo la transición entre la dictadura de Juan Vicente Gómez y la democracia, que comenzaba a afianzarse con el general Isaías Medina Angarita. Uslar fue funcionario importante en el gobierno de López Contreras, pero lo fue más en el de Isaías Medina Angarita. Solo que el golpe del 45, del 18 de octubre del 45, lo llevó al exilio. Uslar salió
fue preso, llevado a la escuela militar y luego expulsado del país. Se fue a los Estados Unidos, allí permaneció 5 años, regresó en el año de 1950, permaneció al margen de la política, ganándose la vida en una empresa publicitaria muy famosa, la puedo citar porque no tiene importancia, la ARS, fundada por uno de sus grandes amigos, Carlos Eduardo Frías. Y luego, bueno, estuvo allí hasta el 58, cuando realmente vuelve a la política. Arturo Uslar Pietri había firmado el Manifiesto de los Intelectuales, que se produjo en los primeros días del mes de enero del año 58. La Seguridad Nacional, que era la policía política de la época, lo hizo preso. Y el 23 de enero, cuando cayó el gobierno de Pérez Jiménez, quedaron algunos presos todavía en la Seguridad Nacional, cuando ya el régimen no tenía vigencia. Y Uslar dijo, bueno, pero déjenme salir al menos a mí. Y le permitieron salir y él se fue directo a Miraflores. Su esposa incluso supo que estaba en Miraflores porque lo escuchó por radio. Y todos los que en ese tiempo estábamos en la calle, había mucha gente en las calles de Caracas, con banderas y dando víctores, había vuelto la democracia, había vuelto la libertad después de unos años muy duros y muy oscuros. Eso, Uslar, por la cadena de radio, se dirigió al país por radio y televisión, y eso marca su reinicio a la vida política, año 58. 5 años después es candidato a la presidencia de la República, pasa algún tiempo hasta que parece ser que se convence de que la política no era definitivamente el camino por el cual él podía hacer aportes significativos al país. Entonces se dedicó a otras cosas, de las cuales hablaremos un poco más adelante.